Es una maravilla del autor Felipe de Bigarny, que prácticamente la catedral, todo el transcurso, la cantidad de obras de la catedral son todas de él. Por lo tanto, tiene mucho, mucho valor. Es del siglo XVI y, vamos, está en un estado que o se arregla o se deja ya de fenecer. Y luego en lo que decías de la desconfinación, pues que en este pueblo y en el de Alao y en el otro, o sea, en lo que es el Valle Río Pico, que es un valle un poco independiente porque llegas a Villafría, de ahí te metes al valle y no hemos tenido ningún caso de coronavirus. O sea, por lo tanto, estamos todos limpios de siempre. Y claro, oye, es ilógico que nos tengan aquí a todos atados solamente por... Claro, también hay para este pueblo, aquí vivimos esencialmente, no nosotros, la hostelería, porque hay 3 albergues del Camino de Santiago. Claro, ahora no pasa nadie por el Camino de Santiago. Entonces, la hostelería tampoco se abriría, pues sería para el gasto de la gente del pueblo, ¿no? Vamos, como económicamente al no funcionar el Camino de Santiago, les costará un poco recuperarse. Sí, a mí me llamó la atención la medida, sobre todo porque para mí yo no lo había escuchado, además lo escuché de primera hora de la mañana y al principio me sonó incluso locura, dice desconfinamiento, pero claro, pasa que estamos tan desconectados muchos del mundo rural, incluso yo muchas veces me refiero al Congreso de los Diputados, digo, es que están completamente desconectados del mundo rural y no saben que se cuece, ¿no? Se genera esa desconexión incluso a gente que lo tenemos cerca. Nos parece cuando nos llegan estas noticias un poco como a cuento de qué, pero luego te paras a pensarlo, lees la noticia o te escuchamos y ciertamente dices, es que tiene todo el sentido del mundo. Absolutamente ningún infectado, gracias, entre otras cosas, a vuestra maravillosa gestión y a la responsabilidad ciudadana, o ahí ese enclave geográfico. Y luego, claro, que tenéis que estar en casa cuando, bueno, en el pueblo hay que hacer muchísimas cosas y sobre todo vive mucha gente aislada y mucha gente mayor. Y vamos, solo por atención psicológica es necesario salir a la calle y más cuando no hay absolutamente ningún riesgo. Por eso yo personalmente, y seguro que mucha gente aquí lo comparte, fue una medida súper acertada. Mira, a la gente mayor la tenemos bien cuidada, o sea, tenemos gente mayor pues desde de 80 a 96 años y hemos estado continuamente, les vamos a ver sin entrar en su casa, de la puerta, comprobamos cómo están, si necesitan algo, les hemos llevado mascarillas, guantes, en fin, estamos pendientes de ellos semanalmente. Perfecto, perfecto. Bueno, Nicasio, pues muchísimas gracias por acercarnos esta doble temática. Vamos, te doy las gracias y espero que disfrutes de este webinar, ¿vale? Vale, gracias a Cuídate. todos. Hasta luego. Vale, si podemos, estaba viendo que tenemos por aquí conectado también a Álvaro Antón, vicesecretario de afiliación, ¿cierto? A ver si podemos darle paso. Adelante, Álvaro. Hola, ¿qué tal? No sé si me escucháis bien. Perfectamente, Álvaro, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Qué alegría veros a todos de nuevo. Es un placer, ya lo sabéis. Sabéis que estos webinars que estamos organizando es una actividad que, vamos, que nos une con el afiliado y nos une a todos juntos en estas situaciones tan dramáticas que nos ha tocado vivir. Desde luego, sí. Yo, vamos, como dato positivo, que siempre cuando me escribes o hablamos personalmente me dices, Pablo, estoy cargadísimo de trabajo. Y yo siempre digo, mientras el sector de la afiliación esté cargado de trabajo, es que Vox está haciendo a su vez también un buen trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que nos llena de alegría a todos que estéis cargados de este trabajo. Invito a cualquier persona que tenga cualquier duda de afiliación, que después de ver el webinar diga, oye, pues me ha interesado, ¿no? Me ha parecido un bodrio como una catedral. Entonces, si alguien se encuentra interesado en el proyecto y quiere apoyar de alguna manera, tenemos aquí a Álvaro, contacta por teléfono, por WhatsApp, con lo que sea, está siempre abierto a vuestra entera disposición, ¿de acuerdo? Y una cosilla, Álvaro, te quería preguntar, ¿vale? Porque a mí me pasa una cosa, ¿no? Vox tuvo ciertos booms de afiliación, etcétera, etcétera, pero hay una cosa que a mí me resulta súper positiva, es que yo diría que el crecimiento es continuo y un poco como vas compartiendo cifras, a veces por privado, porque como decimos, a veces la información no llega absolutamente a todos, el crecimiento está siendo progresivo. Entonces me gustaría saber cómo nos encontramos a nivel provincial. ¿Tenéis entre manos alguna cosilla, algún proyecto especial? Yo sé que durante el COVID
¿Habéis tenido alguna ideilla? No sé si al final se ha llevado a práctica y si nos pudieras desarrollar un poco esta materia, encantadísimos. Sí, mira, pues por ejemplo, ayer mismo por la tarde recibí una llamada de Virginia Martínez, que es la secretaria nacional de afiliación, como ya sabéis, pues Ángel, Javi, Fernando, tú mismo. Pero bueno, para que lo sepa todo el mundo, desde el último Consejo de Vista Alegre, las últimas votaciones, pues Virginia es la encargada de afiliación a nivel nacional, está haciendo un trabajo excelente y ayer mismo pues estuvimos intercambiando por la tarde, yo desde la oficina, estuvimos intercambiando un poquitín impresiones, cómo estábamos llevando ciertas iniciativas, algunos nombramientos que tenemos que hacer. Y la verdad es que el desarrollo de la herramienta de ticket con el afiliado pues está funcionando bastante bien. Esta misma mañana he estado hablando con pues, un afiliado que tenía una duda que nos había dejado en la herramienta de afiliación y hemos estado hablando pues media horita, pues un poquitín los temas actuales. Le he invitado al webinar que va a utilizar a su hija para que le ayude porque es un mayor de 70 años y estas nuevas tecnologías pues le costaba. Y nada, le he enviado el correo electrónico, lo ha recibido, lo ha abierto, ha dicho, bueno, ya para la contraseña y demás ya hablaremos con mi hija. Pero bueno, espero que esté conectado. Se llama Ángel María, si está por aquí pues le saludo, si ya se ha conectado. Así que está funcionando mucho mejor que al principio. Y lo bueno es que la relación que tenemos que tener con el afiliado es muy cercana y que participen. Y también doy las gracias a 3 o 4 simpatizantes no afiliados que nos han mandado un currículum para ser voluntarios y para ayudar en lo que sea necesario cuando pase este estado de alarma, que por supuesto han sido contestados y que hablaremos con ellos en cuanto acabe este estado de alarma sin ninguna duda. Desde luego, vamos toda la razón. Hay que acercarse al afiliado y nosotros invitamos también a afiliarse. ¿Por qué? Porque se puede comprobar ahora mismo que somos una gran familia y estamos abiertos a la colaboración y estamos encantados ya no solo por el proyecto, por nosotros mismos, porque nos da pie a conocer a muchísima gente que además, yo personalmente un aprecio infinito a todos. Y eso que sé que es recíproco. Entonces, dicho lo cual, muchísimas gracias, Álvaro. Veo por aquí que tenemos también a Carlos de Lara, que forma parte de la Vicesecretaría Jurídica, que, me encantaría charlar con él por una cosa que tenemos entre manos, que también... A ver si le puedo... Carlos, ¿dónde estás? Que no te encuentro. Estamos en ello. Es que esto cuando hay tantos participantes es un poco complicado localizar a la persona con la que queremos... Vamos a ver. Es que no sé si tienes puesto, Carlos, ¿tienes puesto tu nombre? Yo le he visto como Carlos de Lara, juraría. Ahora no lo encuentro. Bueno, de todas formas, si quieres, mientras puedes saludar a Fernando Martínez Citores, que sí que le veo por aquí, y mientras buscamos a... De acuerdo. Bueno, va a ser una pena que no nos va a dar tiempo. No, vamos a ver. Sí, localizo a Carlos ahora mismo. Estoy en ello. Fernando, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Hola, Un Fernando. placer saludaros a todos. ¡Viva España! y ¡viva Burgos! También tenía Fernando unas preguntillas para ti, vamos. Sí, muy bien. Acabo de hablar con Laurent. Laurent está ya y yo, como no le conozco personalmente, pero he estado hablando con él, sí le quiero saludar, darles las gracias por haber aceptado la invitación y es un gran honor para nosotros. Lo que es su vida es un ejemplo de compromiso y de lucha por la libertad. Luego nos contará. Y bueno, sé que ya está conectado. Acabo de hablar ahora con él y le quiero saludar. Él me ha dicho, sí, estoy conectado. Pero bueno, un gran honor estar acá con ustedes, nos pone Laurent. Y ahora hazme las preguntas. Laurent, pues eso, bienvenido, muchas gracias. Luego vas a tener ya tu charla con Germán y bueno, la persona que estás viendo, Laurent, ya lo estoy diciendo, es Pablo González, responsable de comunicación de Vox Burgos, que es un poco el que quería presentar. Ángel Martínez, el presidente de Vox Burgos también, y es mi compañero en el Ayuntamiento de Burgos. Nicasio, que verás, es nuestro diputado provincial, y luego todo el resto de gente son grandes amigos, están en la ejecutiva
Y bueno, pues muchas gracias de parte de todos y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Perdón por el rollo, Pablo, pregúntame. No, si no lo sueltas tú, lo suelto yo. Pues te quería preguntar una cosa, a ver si nos podías resumir, sobre todo por el tiempo que tenemos. Ayer tuve la ocasión de ver el pleno, de seguir el pleno un poco en directillo, y más que nada me gustaría si nos pudieras resumir la situación en el ayuntamiento, porque la verdad que a mucha gente nos tiene totalmente desconcertados. Podemos ver a nuestro alcalde hablando del principio de unidad, de la colaboración entre partidos, luego vemos que Vox llega, durante estas 2 semanas, habéis sido, vamos, criminales, propuesta tras propuesta. Para mí, vamos, habéis estado a la altura totalmente de lo que son las siglas de Vox, unas propuestas, vamos, increíbles que otras formaciones a las que se presupone una madurez política mayor por el tiempo, por el bagaje que tienen, no han sido capaces de presentarlas, ¿no? Y estaba viendo ayer, sobre todo, que me llamó la atención, vamos, increíblemente, fue la propuesta sobre el pago de las bonificaciones de la plusvalía para fallecidos, que vamos, que fue rechazada en el Pleno, rechazada por 2 partidos que a mí me llamó muchísimo la atención. Por una parte, Ciudadanos, que se autodeclara liberal, pero luego vota en contra de la reducción de impuestos, cuando en otras ciudades sí que lo habían llevado a cabo, pero parece por aquí, por proximidad al Partido Socialista o por sostén, no se atreven a dar el paso. La indefinición política, una vez más. Y luego estamos Podemos, que se llena la boca del contenido social, pero luego hay muchísima gente que está sufriendo este drama personal y familiar y no se atreve a dar el paso tampoco a votar a la supresión de este impuesto o a la bonificación del mismo. Entonces, si nos pudieras hacer a grandes rasgos un resumen de qué está pasando aquí, para que lo entendamos. Bueno, primero me has hecho una pregunta muy genérica y luego una muy concreta, porque efectivamente la pregunta muy genérica, ¿cómo está el ayuntamiento? Bueno, para quien no lo sepa o para daros una visión general, somos 27 concejales, entonces ahora mismo el Partido Socialista son 11, el Partido Popular son 7, Ciudadanos 5, Vox 2, Podemos 2. Nosotros somos la cuarta fuerza, porque aunque tengamos los mismos concejales que Podemos, tuvimos más votos que ellos. Entonces, bueno, pues realmente ahora se puede decir que el ayuntamiento es un tripartito, PSOE, Podemos y Ciudadanos, prácticamente desde el minuto 1. Bueno, no sé, yo supongo que mucha gente sabe lo que ocurrió en Burgos, etcétera. O sea, Ciudadanos verdaderamente es un partido que lo que quiere es poder a costa de todo. O sea, quiere estar siempre ahí, pues nada, manejando el cotarro y con muy poco interés por los ciudadanos. Vamos, es mi apreciación, pero bueno, yo creo que es así. Con muy poco interés por los ciudadanos y mucho interés en ellos. Tienen gran afán de protagonismo. Entonces, esto en términos generales, ¿no? Efectivamente, en este tema de mientras estamos en estado de alarma, pues da un poco la sensación, y yo mismo, tengo que ser sincero, creo que empezamos un poquito bien, unidos, no sabíamos lo que iba a pasar, con más, vamos, no voy a decir unidos, pero con una sensación de unidad, una sensación de que esto puede ser algo muy grave, vamos a juntarnos todos y a ver qué va a pasar, ¿no? Pero al poco tiempo ya se ha ido viendo que, bueno, se han empezado a ir tomando medidas, se han empezado a ir a hacer cosas. Entonces, a día de hoy, yo creo que lo que quiere el equipo de gobierno, el Partido Socialista, con sus socios Podemos y Ciudadanos, es fundamentalmente lavarse la imagen. O sea, una operación de imagen de que lo estamos haciendo todos juntos, remar y por el bien de todos, y de eso nada monada, vamos, quiero decir. Y la prueba es, por ejemplo, para ir a este tema concreto, y nos vamos acercando a la hora, con lo cual no me quiero enrollar, la prueba, por ejemplo, es efectivamente lo que pasó ayer con nuestra proposición de la bonificación del 95% en la plusvalía, el impuesto al incremento de los valores del valor de los terrenos urbanos. Porque era una proposición llena de sentido común. De hecho, efectivamente, como dijeron todos los grupos, ya existe. Nosotros la llevamos solo para causa de fallecimiento. Ya existe en el propio Ayuntamiento de Burgos, en la ordenanza 503, una bonificación del 60%, y queríamos llevarlo al máximo permitido, que es el 95%. Porque es una bonificación para todos los ciudadanos, para todos, con los incrementos que se da poniendo. De hecho, es un impuesto, como no sé si todos sabéis, pero que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo cuestiona para todos los casos. Entonces, hasta porque estamos hablando de filosofía impositiva, de libertad, etcétera,
se puede entender o es coherente con los planteamientos de Podemos o del PSOE, pues oponerse a este tipo de cosas, pero claro, Ciudadanos, que presume ser un partido liberal, etcétera, nos votó en contra. No sabemos por qué, porque claro, los que quedaron muy en evidencia cuando, bueno, Ángel en el mismo pleno sacó unas declaraciones de Villacís hablando de este tema, pero es que en enero, en el Ayuntamiento de Sevilla, llevaron ellos esta misma proposición de llevar el 95% de la bonificación del impuesto de plusvalía, pero encima no solo por causa de fallecimiento, sino por otras causas, por causa de donación, por causa de transmisión de local de negocio. O sea, son completamente contradictorios. Ayer mismo también en el Pleno hicieron un alegato contra una proposición del PP que iban a votar en contra, llegó la votación y por asentimiento, como vieron que era poco popular, pues votaron a favor. O sea, Ciudadanos es algo muy complicado. Me callo, pero eso. Y una cosa que se me olvidó antes, ¡viva Venezuela libre! ¡Viva! Desde luego que sí, yo consideraba muy importante aclarar este punto, porque a veces muchos partidos políticos se arrogan unas palabras, no, liberal, social, porque es puro marketing, bajo mi punto de vista, pero luego cuando llega la hora de la verdad y hay que defender esas posturas, pues bueno, veo que se pueden esfumar en el aire. Creo que tu punto de vista es completamente acertado. Y más cuando estas propuestas las han apoyado en otras provincias o en otras comunidades, pero claro, como aquí están de la mano del Partido Socialista, pues nada, pues las dejamos correr, ¿no? Y es súper importante señalarlo porque es que se están quitando la máscara completamente. ¿Vale? Así que muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Vale, por último, me quedan dos personas para presentar, ¿de acuerdo? Una es Carlos de Lara, forma parte de la vicesecretaría jurídica y es súper importante darle paso porque tenemos un tema entre manos que es la manifestación del día 23 que casi todos estaréis enterados y sería súper interesante conocer su punto de vista. Así que si puedes, Ángel, activarle el micrófono. Ya está ahí disponible. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Pablo. Mi punto de vista en relación con la manifestación es que se ha producido un exceso más. Es decir, en España, en el ámbito de todas las provincias, se ha solicitado, se ha comunicado a las distintas subdelegaciones de gobierno la realización de la manifestación. En muchas provincias, Alicante, por ejemplo, se ha autorizado, pero en otras provincias, como por ejemplo Burgos, se ha denegado el derecho de manifestación. Y digo así, no es que no se haya autorizado, es que se ha denegado ese derecho a manifestación. ¿Por qué lo digo? Porque en España, constitucionalmente, las manifestaciones no se tienen por qué autorizar. No hay que pedir una autorización. Tú tienes el derecho de manifestación porque te lo reconoce la Constitución. El único límite es que tienes que comunicarlo previamente para razones organizativas. Claro, no se puede alterar el funcionamiento normal de las ciudades, de los pueblos, etc. Pero aquí lo que se hace es se comunica. Entonces, bajo cuestiones sanitarias, se ha prohibido la manifestación. Por ejemplo, la que no se ha prohibido en Pamplona, que se ha realizado para exaltación de etarras. Pero la nuestra sí, porque parece ser que últimamente en España llevar una bandera de España se ha cometido un delito que, como decía yo ayer, menudo papelón para la policía. El problema que ocurre aquí en España es que, y voy a intentar ser muy esquemático, muy breve, se están aplicando medidas propias de un estado de excepción bajo el amparo de un estado de alarma. El estado de alarma es para situaciones muy concretas. Por ejemplo, lo que pasó con los controladores. Yo siempre pongo el ejemplo de si, por ejemplo, mañana las farmacias niegan a vender medicamentos, pues se decreta un estado de alarma y se interviene en las farmacias. Pero para la generalidad de los ciudadanos se exige el estado de excepción. Yo creo que desde la Vicesecretaría Jurídica Nacional, además, se van a hacer declaraciones ante el Supremo para que se reconozca nuestro derecho a manifestación, no para que nos autoricen la manifestación, sino para que se reconozca un derecho que no nos tienen que autorizar ni conceder, porque ya lo tenemos concedido constitucionalmente. Yo creo que esto, además, no sé si me he ido. ¿Se me oye o no? Sí, te oímos, te oímos. Perdón, es que en mi pantalla se me ha cambiado. Sí. Yo creo que esto es como acababa una vez una intervención de Santiago Abascal que decía: márchense y preparen su defensa ante los tribunales. Esto va a ser un procedimiento más que va a acabar en su defensa ante los tribunales. Y para enlazar mi despedida con la de Fernando, que decía viva Venezuela libre, como no paremos esto ya, dentro de muy poco vamos a tener que empezar a gritar ya viva España libre. Porque vamos camino de terminar.
Gracias, Pablo. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Una cosilla que quería, repetir porque me ha parecido súper interesante, fuera de, los términos jurídicos, la figura de la Policía Nacional. Tenemos que tener en claro, bajo mi punto de vista, que la izquierda o el actual gobierno lo está lanzando contra nosotros. ¿Qué es lo que está buscando? Una reacción negativa de todos esos núcleos poblacionales que tenemos especial afinidad con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que nos enemistemos. Esto hay que estar, muy precavido y estar alerta, porque este enfrentamiento ellos, recogen nueces, como decía el del PNV, ¿de acuerdo? Entonces, muy buen apunte, Carlos, y muchísimas gracias por tu intervención. Por último, me encantaría hablar con Sergio de Aranda de Duero, porque hay una cosilla que me gustaría comentar con él, si es posible. Sí, ya está a la escucha. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Gracias por estar a nuestra disposición. Sobre todo, te quería preguntar sobre una cosilla, para quien no lo sepa, concejal de Aranda de Duero, una medida que llevasteis a cabo que a mí, me conmovió profundamente, te lo digo con total sinceridad. Yo estaba en redes sociales y vuestra fotografía, no me había llegado por ningún otro lado, vuestra fotografía ayudando a la construcción del hospital de campaña. ¿Por qué a mí me conmovió? Porque estamos totalmente desacostumbrados desde tiempo aquí a la total desconexión entre el político y el pueblo. Es decir, cuando vemos que un político se baja al barro, incluso es que hasta nos escandalizamos, decimos, ¿pero qué hace aquí, no? Que se está manchando. Y al revés, es que tiene que estar ahí dando el callo todos los días. Yo cuando vi esa imagen, me acuerdo que tuvimos una reunión hace un par de semanas y quería haberte felicitado por ella, pero bueno, no sabía cómo meterme. Felicidades por esa acción. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Cuántas horas metisteis? ¿Cómo está la situación en Aranda de Duero? Explícanos un poco el desarrollo conjunto referente a tu localidad, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que las gracias no se merecen porque sí que es verdad que nosotros tenemos un gran grupo detrás en Aranda de Duero y desde el principio, pues bueno, hemos intentado tomar todo tipo de medidas. Lanzamos vía redes un sistema de ayuda a personas mayores para asistirles con la compra, etcétera, etcétera, que desde subdelegación nos prohibieron inmediatamente. Yo creo que inmediatamente desde que salió nuestras publicaciones nos lo prohibieron. Intentamos colaborar con Protección Civil, con Cruz Roja, con Cáritas, no hubo manera. O sea, nosotros teníamos la convicción de que en algo así teníamos que dar el callo y trabajar. Entonces llegó este referente que se creó en Aranda de Duero de la implantación del hospital de campaña y sin dudarlo pues hicimos las llamadas oportunas para tanto Vicente como yo que se nos permitiera estar allí trabajando. Y no solo estuvimos para la foto que comentas, nosotros estuvimos 3 días allí dándole caña, porque nosotros, y no hace falta que lo diga yo aquí, porque si algo nos diferencia de otros políticos es que los de Vox somos de otra pasta. Creemos en la política de base, creemos en el trabajo codo con los ciudadanos y creemos que esa lluvia fina, que te vean hoy, estás a la foto, que te vean mañana, estás a la foto. Cuando te ven en 50 fotos dicen, ostras, es que hay que estar allí para esas fotos. Entonces es que efectivamente están empezando a realizar un trabajo y sobre todo la que digo, el ver a toda esta gente aquí es un apoyo, es un arropo y las gracias no merecen porque lo haremos una y mil veces y no os digo que no tengamos dudas porque siempre tiene, sobre todo mi compañero Vicente, que de aquí a poquito le daremos la enhorabuena porque está a 15 días de ser padre. Y claro, pues al final tienes dudas, a ver si voy a meter el virus en casa y al final digo, bueno, vamos a tomar todas las medidas, pero nosotros somos políticos de estar ahí. O sea, tenemos que no solo parecerlo, sino serlo y lo vamos a demostrar. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, aunque no las quieras, yo te doy las gracias en nombre de todos. Espero que nunca decaiga esa perspectiva y que sigáis bajándoos al barro, por el bien de todos nosotros. Gracias, Sergio. Por supuesto. Gracias a ti. Vale, una vez que hemos dado ya paso a los vicesecretarios y los representantes a término provincial, solo quiero hacer un pequeño recordatorio porque ya están a punto de llegar nuestros asistentes y ya vamos a darles el completo paso a ellos. Recordad, tenéis el chat abajo a la derecha, podéis comentar absolutamente todo lo que queráis. He puesto un tuit en la cuenta de Vox/Burgos para darle difusión al efecto. A partir de ahora abrimos las puertas, tenéis el enlace, tenéis la contraseña, podéis compartirlo. Yo os pediría, por favor, que siempre y cuando lo compartáis sea por grupos afines de WhatsApp, que no se os ocurra meter el enlace al grupo de la familia, no vaya a ser alguno que sea discordante, lo mande por ahí y de repente se nos inunde esto de trolls. Entonces, por favor, compartir el enlace, ¿de acuerdo? Puertas abiertas, vamos a intentar que la máxima gente posible tenga acceso a este acto, a escuchar a Germán y Loren, que es increíble una vez más que estén aquí. Y dicho esto,
damos paso a los 2 vídeos introductorios. El primero, Germán nos va a dar una pequeña perspectiva de 4 minutos del tema que va a tratar, y el segundo es un poco un vídeo reportaje de la vida de Laurent, sobre todo su actividad política y, vamos, las terribles vivencias que ha tenido que pasar, ¿de acuerdo? Entonces, Lourdes, si puedes darle paso a los 2 vídeos. Muchísimas gracias. Yo creo que hay que irnos, si nos estamos yendo a las embajadas, la primera visita oficial que tiene Zapatero después de las bombas que le llevan a él al poder es Hugo Chávez. Hugo Chávez va a la universidad y Hugo Chávez habla del camino que hay que tomar, y Hugo Chávez ya tiene a su gente aquí, paralelamente a lo que Zapatero desde el año 2000, desde el año en que lo nombran, ha hecho sus avances en lo que es el germen, o digamos el embrión del proyecto que ahora culmina, que es el cambio de régimen que estamos viviendo en este momento. Todo esto empieza con el pacto con ETA y con ERC, Perpiñán, las citas, etcétera, etcétera. Entonces vienen las bombas, entonces Zapatero llega al poder, entonces Hugo Chávez viene a España, y entonces empiezan los proyectos de lo que es el lograr que los separatismos en España con la izquierda logren esa especie de mayoría estable. Romper la nación para que en esa ruptura logren un equilibrio que les permita liquidar a la mitad de la población española como fuerza política. Y en eso es exactamente lo que estamos. Y todo esto se financia, por supuesto, a través de unos grupos que se financiaban al principio fundamentalmente en los años bollantes de Chávez, con un petróleo a 150 euros el barril. Bueno, había dinero para todos, para comprar voluntades en toda África, para traer la cocaína a través de África y a través de todas partes, y realmente para comprar empresas, compañías, y para comprar Latinoamérica. El Foro de Sao Paulo se funda cuando se hunde la Unión Soviética. Se funda en Brasil, lo funda el Partido de los Trabajadores, Lula, y en ese momento, es decir, en el 90-91, solo hay un gobierno que funda el Foro de Sao Paulo, que es Cuba. El único régimen, el único partido en el gobierno que está en el Foro de Sao Paulo. 10 años después solo, cuando en Venezuela, en el año 2000, son ya 12 los que están, y en el año 2006, 2007 son muchos más. Es decir, han podido comprar voluntades, y la penetración ya con el petróleo de PDVSA y con la cocaína, con el mar de cocaína de Colombia, de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela, a través, coordinado por Cuba, coordinado por las pistas, los aviones de Bolivia y de Venezuela, en los ejércitos que han ido comprando, todo el generalato venezolano entregado ya al narcotráfico. Se crea esta inmensa red de financiación del Foro de Sao Paulo, que es esa internacional del crimen, como dices, del crimen y de la nueva internacional comunista, que es esta que se financia fundamentalmente hoy en día del tráfico de cocaína mundial. Lo que Diego Miranda... Con Hezbollah, con Teherán, ese es el lazo a todo, a Monedero, a Iglesias, a Podemos, les llega el lazo de Irán a través de Venezuela, porque en Venezuela se convierte en la puerta de entrada para Irán y para Hezbollah, para blanquear también dinero, y para toda la penetración que tienen. Y en este momento están en el arco minero en Venezuela, está Hezbollah, igual que el ELN, igual que las FARC, igual que todas las bandas criminales, igual que Rusia, igual que mercenarios turcos y rusos, están explotando allí el oro, están destrozando la Amazonia sin que ahí proteste ningún verde. No, los verdes protestan por Bolsonaro, no protestan por aquello. Y todo esto son lazos de financiación inmensos para lo que son tentáculos por todo el mundo. Y en este momento lo que han conseguido es el inmenso éxito de que están por primera vez en un gobierno de Europa, y ya tienen un pie puesto en Bruselas. Están ya dentro, en el corazón de Europa, a través del gobierno de España, a través del Consejo de Ministros de Moncloa. Bueno. Empecemos. Una de las voces más fuertes contra Nicolás Maduro y el chavismo en Venezuela es Laurent Saleh, un joven activista que sobrevivió de milagro al encierro
y a las torturas en 2 de las más temibles cárceles en Venezuela. Fue la cabeza de la resistencia que entregó Santos a Maduro cuando eran mejores amigos, señalado de desestabilizar el gobierno venezolano desde aquí. Sin acusarlo de ningún delito y sin hacerle un juicio, lo tuvieron detenido 4 años, 1 mes y 7 días. Vive desterrado en España, pero es un hombre libre. De la nada se convirtió en un líder estudiantil que puso a tambalear en más de una ocasión las decisiones que tomaba el chavismo, sobre todo cuando encarcelaban opositores. Cuando entramos en la universidad, que ya sentimos la presencia de la bota militar aplastando las universidades y el cierre de los medios de comunicación cuando cierran RCTV, wow, eso nos arrojó a la calle. Desde entonces nos pusimos en la mira del régimen. Y nos han dado muy duro. Exhorta al gobierno venezolano a que cese los crímenes contra estudiantes venezolanos. Como le decía, estamos pasando por uno de los capítulos más oscuros de la juventud latinoamericana. La tiranía en Venezuela no hubiese logrado la dimensión y el tamaño que tiene si no hubiese habido una comunidad internacional que la apoyó. Pero su pesadilla comenzó el 4 de septiembre del 2014, 7 meses después de llegar a vivir a Colombia, cuando en un operativo al mejor estilo de película policíaca gringa fue deportado por las autoridades de migración de nuestro país. La Cancillería dijo que Laurent Salles realizó actividades proselitistas expresamente prohibidas por las normas migratorias colombianas. Agarro en la autopista un taxi y me voy por toda la autopista. Cuando vamos en la pista para agarrar la 100, una moto se atraviesa y nos encañona. Empiezan a llegar y a llegar y a llegar patrullas y patrullas y patrullas y funcionarios y funcionarios y funcionarios. Y a mí me montan en una patrulla y me sacan. Yo agacho la cabeza y me pongo a orar. Y cuando levanto la mirada nuevamente, veo que estoy llegando al Dorado, al aeropuerto. Ahí me puse a llorar. Esto me van a entregar. Hago responsable a toda la gente de migración, violaron mi derecho humano. Y aterrizamos en Cúcuta y me llevan directo al puente. Yo estaba en esa camioneta, esposado, y cuando siento que abren la puerta, el SEBIN, con aquella risa cínica, irónica. Bienvenido a tu patria. Regresó a su país con las esposas puestas, después de estar huyéndole al chavismo durante más de 2 años. Cuando me montan en la patrulla del SEBIN, me encapuchan y me empiezan a golpear. Según Laurent, su entrega fue un pacto entre el presidente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro para que Venezuela siguiera apoyando el proceso de paz con las FARC. Desde Caracas y La Habana presionaban a Juan Manuel Santos para que me entregaran. Y Juan Manuel Santos necesitaba la firma de Maduro en ese proceso. La tumba es la cárcel que está 5 pisos bajo tierra en el edificio del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela. Y pasan varias puertas blindadas hasta que por fin me meten en la celda. Una cámara, un timbre, un pote con agua, un pote para hacer pipí. Eso era todo. Fue puesto en una celda de 2 por 3 metros para que así supiera lo que es el verdadero infierno. Las torturas en la tumba eran básicamente con temperatura, con luz, con sonidos, con aislamiento. Tampoco tenía ventanas ni baño y ni siquiera lo dejaban ver la luz del sol. Tú te golpeas contra la pared. Necesitas sentir dolor para drenar. Y esa necesidad de sentir dolor para seguir creyendo que estaba vivo hizo que tomara decisiones desesperadas que rayan con la locura. Que después de 20 años, todo lo que nos ha pasado, no nos rendimos. No nos rendimos. Y mi mamá me enseñó el concepto de ganar. ¿Qué es eso? Es levantarse uno detrás y seguir adelante. Bueno, pues como hemos visto, nos deja un poco sin palabras este último vídeo, ¿no? Hemos visto una introducción al tema de Germán Terz que es impecable. Hemos visto 4 minutillos de la historia de Laurent Salles, que damos gracias a Dios de que haya tenido un final feliz. Pero como bien decimos, el único final feliz posible, como comentaba antes Carlos de Lara, es que Venezuela sea libre y erradicar el comunismo de la faz de la tierra, ¿no? Entonces, para que ellos nos presenten este tema de mejor manera y más extensa, voy a dar paso a nuestro presidente provincial, Ángel Martín, que a su vez dará paso ya a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. Y bueno, lo primero, dar la bienvenida a todos. Encantado de que estéis todos aquí, de que podamos compartir este rato, esta segunda jornada del webinar
del ciclo de webinar que estamos organizando desde Vox Burgos y dar paso, como no, a nuestros invitados. En primer lugar, creo que está ya por aquí Germán Terz. Buenas tardes, Germán. Vamos a ver, no sé si puedes... Germán, ¿estás por aquí? ¿Aló? Hola, Sí, buenas ¿me tardes. veis? Perfectamente ahora. Buenas tardes, Germán. Sí. Bien, buenas tardes a todos. Oye, lamento, no sé qué tal irá la señal porque he tenido unos problemas terroríficos esta semana. He encargado un wifi que me debían de haber traído ayer, un wifi de estos portátiles, y no ha aparecido. Y entonces estoy con este que es uno maltrecho, que espero que se porte bien. No sé si me estáis oyendo, espero que sí. De momento se está portando perfectamente. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar darte las gracias Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación que te hicimos y que no dudaste ni un minuto en aceptarla. Y también quería presentar y dar la bienvenida a Loren Salé. Buenas tardes, Loren. Buenas tardes, amigos. Gracias por la invitación y como te lo dije desde el primer momento, para mí es realmente un honor poder compartir con ustedes, además que también con el diputado Germán Terz, que se ha convertido en la voz de Latinoamérica en Bruselas. Muchísimas gracias, Loren, por estar con nosotros. Encantados de que de que estés con nosotros, que nos cuentes tu experiencia y tus vivencias desde allá, desde lo que estuviste pasando en Venezuela. Hemos visto un pequeño vídeo introductorio y bueno, pues yo creo que se nos han puesto a todos, pues se nos ha erizado el vello, ¿no? De escuchar estas cosas que contabas ahí, cómo fuiste deportado y cómo te trataron en esos momentos. Para empezar, quisiera empezar, si me lo permites, Loren, voy a empezar hablando con Germán para que nos contara un poco, Germán, tu visión, sobre todo haciendo un poco de retrospectiva, puesto que vamos a hablar del marxismo y de la implantación del marxismo aquí en España. Y tú estabas entonces, cuando cayó el muro de Berlín, estabas allí como enviado especial. ¿Qué esperanzas había? ¿Qué ambiente había entre la gente? ¿Qué pensaba la gente sobre el comunismo en aquel momento? ¿Cómo se vivía aquel momento allí? Bueno, pues mira, yo voy a empezar por una anécdota. Hace muchísimos años, o sea, justo en el año 76, estaba yo yendo de Viena a Budapest, como jovencísimo estudiante estaba yendo de Viena a Budapest en tren, porque entre España y Viena se podía hacer en autostop, y de hecho lo hice varias veces, sí, pero hacia Budapest no se podía hacer en autostop. Entonces me metí en el tren y fui en el tren, coincidí con una familia húngara que por primera vez en su vida les habían permitido, a partir de los acuerdos de Helsinki, les habían permitido ir a Suecia a visitar a un hermano que estaba exiliado, estaba emigrado, vamos, desde antes del 56. Y hablé con ellos, y me invitaron a su casa. Y estuve en su casa unos días, estuvieron unos anfitriones maravillosos y les dije, pues tenéis que venir a España, después del trato que he recibido con vosotros, tenéis que venir a España. Me dijo, iremos a España cuando España sea comunista. Es decir, ellos creían que el comunismo había llegado para quedarse y que la única posibilidad de que nosotros nos pudiéramos igualar era si nuestros países se convertían a lo mismo que los suyos, porque desde luego jamás pensaban que lo suyo era reversible. Esa era una posición muy extendida entre gente, porque el régimen había conseguido entre mucha gente decir que el socialismo, es decir, el estado del comunismo, de lo que propugnaban las fuerzas comunistas, era, digamos, un peldaño superior al capitalismo. Ellos ya habían superado el capitalismo y todos los demás era feudalismo, capitalismo y después socialismo. Y que ellos ya estaban en la parte del socialismo y que nosotros seguíamos en el capitalismo, que nos iba un poco mejor en algunas cosas, pero que ya se caía. Esa era una opinión, era la opinión oficialista, que estaba extendida. Y después había la gente que no se resignaba.
que fue muy poca durante mucho tiempo, porque casi siempre Occidente traicionó a los países que dejaron en la estacada, cuando después de que se fueran los nazis, derrotados los nazis, llegaron los comunistas y se instalaron los comunistas y de una monstruosidad pasaron a la siguiente monstruosidad. Y Occidente siguió su camino y les dejó a los americanos, a pesar de que Patton quería seguir camino y liberar Praga, pero a Patton le ordenaron que se diera la vuelta, y que aquellos países se quedaban para quienes se quedaban, para Stalin, para el comunismo. Y desde entonces solo vivieron desgracias, solo vivieron bajo falta de libertad, solo vivieron esclavitud y terror, vivieron la liquidación de gran parte de la población, digamos la población crítica, y después vivieron miseria, porque empezó a fracasar desde el primer momento. Y eso en sociedades mucho más desarrolladas que la rusa, que la soviética. En la soviética siempre se decía que el atraso era el atraso del zarismo, que la Unión Soviética iba avanzando, las grandes industrias, etcétera, que iba avanzando, pero que la rémora era siempre culpa del zarismo. Bueno, pues en los años 60 el zarismo hacía 40 años ya, 50 años, 60 años, 70 años y allí seguía, cada vez estaban peor en la Unión Soviética, porque la Unión Soviética a partir de un nivel de expansión después ya todo es parálisis y retroceso. Y en los países de Centro Europa y de Europa Oriental son países mucho más desarrollados que Rusia y esos países notan que es que con el socialismo lo que hacen es hundirse, que es un poco lo que pasó en Venezuela. Un poco no, es exactamente lo que pasó en Venezuela. Venezuela era un país desarrollado, era un país, una sociedad moderna, una sociedad con mucho dinero, por desgracia para ellos, con demasiado dinero y con demasiado bienestar y demasiado poca estructura de trabajo detrás de ese bienestar que había, que se debe en gran parte al fenómeno del petróleo y que tenían un nivel de desarrollo que jamás pensaban que podían caer a unos niveles de postración como los que tienen ahora. Y en el año 89, que es el año maravilloso aquel, es un año en el cual culmina todo lo que había pasado los años anteriores. Y en los años anteriores es que en el año 79 nombran a un papa, a Juan Pablo II, un papa que desde el primer momento el KGB y el Kremlin sabe que es una amenaza e intentan matarlo. Acusan, de repente salta la liacha, no logra matar al Papa. Si llegan a matar a ese Papa, la historia podía haber sido muy distinta. Y sin embargo no lo matan y ese Papa va a Polonia. Y en Polonia les dice, vosotros tenéis el mismo derecho a ser libres que tienen los alemanes occidentales, los franceses, los ingleses o los españoles. Y les dice las palabras mágicas del no resignéis. Y estamos hablando del año 79. Un año más tarde empiezan las huelgas en el 80 en los astilleros, el gran desafío. Había habido muchos desafíos antes a la Unión Soviética y al poder comunista en Polonia. Se pueden escalonar en el 48, en el 56, en el 68, en el 73, todos con matanzas y todos aplastados por el poder soviético y el poder comunista. Sin embargo, en el año 80 ya pasa algo distinto. El fracaso de la Unión Soviética es tal y del socialismo es tal y que existe en el otro lado una gente que no los deja tirados como en el 56 a los húngaros. No los dejan, dicen, vosotros sois el patio de la Unión Soviética y vosotros no nos importáis. No, estaban allí Thatcher, estaban allí Reagan y estaba allí el Papa. Y entre esas tres figuras que generan ese estado de ánimo, de fuerza moral, que lleva a que los polacos se sientan respaldados y pese a la represión, pese a todo, siguen. Y los polacos tienen que imponer una ley marcial contra unos sindicatos, lo cual es un anatema absoluto para un régimen comunista, pero empiezan a entrar en sus contradicciones y aguantan así. En el 85 ya llega Gorbachov en Moscú, Gorbachov ya sabe que están en quiebra, tienen que buscar formas, quiero decir, lo de la estrella, la competición de la defensa en el SDI se llamaba, que lanza Reagan, solo acaba por arruinar más a la Unión Soviética con inversiones, es decir, no pueden mantener el ritmo y
Gorbachov se plantea que ellos tienen que hacer reformas. Y las reformas que tienen que hacer son reformas hacia el sentido común. Y las reformas hacia el sentido común siempre se alejan del socialismo y de la práctica real del comunismo, porque se alejan porque son contrarias a ellos. Y entonces ahí empiezan a crearse las quiebras, y cuando entra la verdad, cuando hablan de perestroika y de glasnost, perestroika es la reforma y glasnost es la transparencia. En cuanto empieza a haber transparencia, se hunde, porque se empieza a ver lo que son y lo que hay ahí. Y la verdad es incompatible con el socialismo. La verdad es incompatible con un proyecto comunista, y la verdad es incompatible con el socialismo porque expone todos sus fracasos y hace que la gente les vuelva la espalda. Por eso son los campeones de la mentira, ¿eh? Por eso hoy en día en España estamos viendo el ejemplo más, yo creo que es el ejemplo más obsceno en este momento, donde vemos a cómo un gobierno está diciendo mentiras absolutamente descabelladas, que todo el mundo sabe que son mentiras, que él sabe que son mentiras, que todos ellos saben que son mentiras, y sin embargo se mantienen contra viento y marea, se impiden todos los métodos de transparencia, se bloquean todas las informaciones, se mantienen secretos y en oscuridad informes, composición de comisiones. Todo lo que es transparencia y verdad se reprime y se aplasta porque va en contra de ellos. Es lo que pasa, como digo, es lo que pasa en Venezuela. Es la mentira y la procacidad, manteniendo la mentira pese a saber que todos saben que es mentira lo que proponen. Así que nos has contado, pues eso, lo que ocurrió en esos años para todos aquellos que no lo pudieron vivir, y cómo surge una esperanza tan importante, ¿no? Una esperanza de que ya el comunismo ha muerto en aquel momento, y sin embargo, ese comunismo, ¿cómo vuelve a resurgir y se implanta en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizas? Un poco por encima, tampoco va no te pido tampoco que hagas una tesis, pero cuando todo el mundo pensaba que con la caída del muro de Berlín ya se había acabado el comunismo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo logran en todos aquellos países cae uno tras otro, caen los regímenes? Yo asisto a la caída de una docena prácticamente de regímenes, porque voy hasta a los países bálticos cuando proclaman la independencia, y los veo caer a Ceausescu, a Zhivkov, a Honecker, a Husak y compañía en Checoslovaquia, a todos ellos. Y parece, como dicen, parece que se cae el socialismo, el comunismo, queda tan en evidencia, el muro cae el día del 9 de noviembre en Alemania, que es histórico, y dices, bueno, esta quiebra ya se acabó, todo el mundo decía, este es el fin de la historia, todos estamos de acuerdo en que la democracia es el único sistema que realmente vale la pena, en el que vale la pena vivir, etcétera, etcétera. Bueno, eso pensábamos, no es así. Ya en el año después de la caída del muro, en Brasil, las fuerzas de izquierda que se quedan sin referente porque ven que tambalea con Gorbachov, ya no tienen ni financiación ni tienen apoyos ideológicos en Moscú, ya se plantean que necesitan una forma de coordinación entre ellos, las fuerzas comunistas, las fuerzas izquierdistas en general, las fuerzas antidemocráticas totalitarias de izquierda. Y se funda el Foro de Sao Paulo, que es del que hablaba antes en la introducción, no voy a hablar más de él, pero es el que coordina y a través del cual se nutren, porque es una red de empresas legales e ilegales, de gobiernos y de grupos, partidos de oposición, de bandas guerrilleras, narcotraficantes, carteles de la droga, el gobierno venezolano con su ejército, que es en realidad un cartel de la droga, el de la droga en sí, las FARC que representa Enrique de Santiago, ese diputado español que en este momento preside la comisión en el Congreso para la Reconstrucción. Ese es el representante principal de las FARC. Las FARC es una banda de narcotráfico, mucho más que cualquier otra cosa en este momento. Vive del narcotráfico
lleva el narcotráfico con el régimen venezolano y con Cuba hacia Estados Unidos y hacia Europa. Ese es el tipo de personajes del que estamos hablando. Estamos hablando de esos cárteles. Esos todos están en una internacional. Ahora si les gusta llamarse Grupo de Puebla, no sé si lo habréis oído. También es un lavado de cara al foro de Sao Paulo. Y después tenemos que porque o sea, hay que remontarse a que el neomarxismo, cuando ven que las tomas violentas en los países desarrollados no son posibles, se buscan otras formas, que son la forma de la penetración gramsciana de lo que es la cultura, van a la educación, van a la comunicación, van a la cultura. En España ha pasado, llevamos 40 años dejando que realmente en la televisión y en la educación en manos de sindicatos esté permanentemente dando mensajes de odio al empresariado, de resentimiento social, todo tipo de mensajes contra la religión. Hay España es un ejemplo de cómo ese neomarxismo se ha ido implantando, además aquí de una forma muy clara, muy obscena y muy ruda, porque aquí no ha habido resistencia prácticamente, porque aquí al que resistía se le llamaba facha o franquista y enseguida le callaban la boca. Nadie se atrevía a hablar, porque yo siempre he dicho desde hace muchos años, repito, que para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen fascista, porque si no, no puedes hablar en nada. Y sin embargo llevamos desde los años 80, prácticamente desde casi antes de la toma de poder de Felipe González, llevamos en España el mecanismo más eficaz de callar bocas y de atropellar a la gente, llamarla franquista, descalificarla así y aislarla, porque nadie quiere ser llamado franquista como ellos. Y entonces aíslan a la gente, a muchos la llevan a la muerte civil. Eso es lo que ha sucedido en todos estos años. Veamos que realmente el primer gran esfuerzo político y social que existe en España de rebelarse contra este rodillo es Vox. No ha habido prácticamente otros, porque en el Partido Popular ha tenido siempre el dictado, aunque hubiera alguna gente valiente dentro que a veces se revolvía contra la mentira sistemática, pero la mentira ha sido consenso, y siempre se ha utilizado para el beneficio de lo que es la narrativa de la izquierda. Y así se ha ido imponiendo la narrativa de la izquierda, tanto en los colegios como en los libros, como en las películas, que no hay una película que se salga ahí, no hay, en 40 años no hay películas que se salgan del guión de lo que es el dictado de la izquierda en esa supuesta memoria histórica, que es pura mentira, que es pura ficción, son fabulaciones históricas que han montado para su conveniencia. En ese sentido, España es un terreno para ellos muy propicio. Y entonces, viniendo de Iberoamérica la fuerza y viniendo de Iberoamérica también el poder que daba primero el petróleo venezolano y ahora la cocaína de los carteles, pues realmente es el terreno adecuado para saltar, para llegar y empezar la penetración de Europa. Y en eso es en lo que están. Va a haber un gran pulso. En Europa va a haber un gran pulso porque las naciones están reaccionando y están reaccionando en todas ellas. Y entramos en un periodo enormemente peligroso para todos, pero también un periodo de muchísima movilidad y, por qué no decirlo, también de oportunidades. Eres una verdadera enciclopedia, Germán. Bueno, un libro de historia abierto eres. Todo esto que estás contando y sobre todo en particular... Todo eso lo he vivido. Ya, por eso. Y es que da gusto porque lo cuentas en primera persona, porque lo has vivido todo. Y todo esto que nos estás contando y en particular ya ese nacimiento del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, yo me imagino y todo lo que estás contando de cómo están introduciéndose en España, ¿no? Y asentándose todo el camino que han llevado, yo me imagino que a Loren le debe sonar perfectamente familiar, ¿verdad, Loren? Es el camino que se siguió allí. ¿Tú puedes contarnos en primera persona cómo ocurrió esto en Venezuela? Bueno,
Antes de eso quisiera, para quien no le conozca, presentar a Loren. Loren es venezolano, es un activista que ha luchado y luchador por los derechos humanos y por los derechos individuales allí en Venezuela. Bueno, pues se exilió en Colombia. Colombia le deportó otra vez a Venezuela. Esto yo creo que fue un acto verdaderamente de indignidad que marca lo que era el gobierno de Santos. Y ahora mismo exiliado en España, es premio Sájarov de la Unión Europea. Y bueno, pues te preguntaba, Loren, ¿qué nos puedes contar tú de eso que has vivido, de cómo se fue, cómo allí también parecía que en Venezuela no iba a ocurrir nunca y cómo fue imponiéndose eso? ¿Cuál fue el camino que tú viviste? A ver si consigo, a ver si conseguimos, a ver ahora. ¿Aló? Bueno, excelente repaso histórico que nos hacía el diputado Germán Terz. Y paralelo a eso, ¿qué sucedía? Paralelo a lo que era el acontecimiento y la caída de la Unión Soviética aquí en Europa, en América Latina también se libraba una lucha importante, una lucha en la cual por muchos años se intentó imponer en América el comunismo, alabando y asesinos y distorsionando por completo la historia. Hubo un hecho importante, y fue la aparición de la cocaína en la región. Y con ello, las grandes estructuras criminales y terroristas, escondidas bajo un discurso político de izquierda y de lucha popular, con una crítica hacia el sistema, pero que al fin y al cabo no era otra cosa que una organización criminal y terrorista como eran las guerrillas colombianas. Guerrillas que se prepararon y se entrenaron desde Cuba y desde la Unión Soviética durante años y se sembraron en varios países, no solamente en Colombia. En Colombia, gracias a la droga, se pudo financiar y mantener. Esta misma guerrilla, dos grupos terroristas y criminales fueron los que financiaron a Hugo Chávez. Fueron los que financiaron a Hugo Chávez, como también financiaron a muchos grupos estudiantiles en las universidades públicas de nuestros países. Luego, como saben, Hugo Chávez, ¿qué sucede? El comunismo no lograba tomar el poder en Venezuela. No lo podía tomar porque había una figura, que era la figura de Simón Bolívar, que justamente era un muro de contención al comunismo. Bolívar era de todo menos comunista. Que hoy lo quieran pintar como un comunista es otra cosa, pero venía de una aristocracia con formación militar y para nada se planteaba un comunismo. Ahora bien, era un muro de contención. Hasta que entendió el comunismo en Venezuela que no podían seguir luchando contra las figuras de Bolívar, sino tenían que crear algo para conectarse a esa figura y a través de la figura de Bolívar entrar a los cuarteles. Ya habían entrado a las universidades, ya tenían tiempo trabajando en las universidades, pero necesitaban tomar el control de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad. Y lo hicieron a través de este invento del socialismo bolivariano. Cuando logran entrar a los cuarteles militares, logran sembrar esta semilla de odio a la libertad, de resentimiento, intenta dar un golpe de Estado y fracasa. Un golpe de Estado liderado por Hugo Chávez y otros militares cobardes, apoyados por Cuba y por el narcotráfico latinoamericano, asesinan a centenares de inocentes. Luego fracasa este golpe de Estado. Unos años después son indultados estos militares asesinos, van nuevamente a Cuba y regresan, pero esta vez ya no por la vía de las armas, sino por la vía política y electoral. Recordemos que justamente los regímenes o estas dictaduras totalitarias no llegan con un discurso de dictador. Llegan vestidos de oveja. Llegan vestidos de demócratas y usan la democracia para destruirlo. Eso sucede en Venezuela. Toman el poder
en el 98 y a partir de ahí se dedican a destruir las instituciones de nuestra nación. La familia, tomar el control de los medios de comunicación, tomar el control de las empresas privadas, tomar el control completo de la sociedad. ¿Qué plantea el socialismo? Un cambio sostenido en críticas que ciertamente son reales, críticas al sistema, problemas dentro del sistema que son reales, pero ellos plantean ahí un cambio, ¿no? ¿Pero a partir de qué? Ellos plantean un cambio a partir de la destrucción de todo lo que hay. Y después de destruir todo, crear un hombre nuevo. Y este hombre nuevo, ¿cómo lo van a crear? Teniendo el control completo de la sociedad. ¿Y cómo tienen el control completo de la sociedad? Con dos columnas principalmente. La capacidad de corromper y socavar las buenas costumbres, la ética y la moral. Y dos, a través de el terror. El terror. La capacidad de generar pánico intenso en la sociedad para de este modo dominarla. Esto ha sucedido en nuestro país. Y esto ha sucedido en nuestro país. ¿Por qué ha sucedido? Porque ha habido una comunidad internacional cómplice, que hoy le cuesta más defender a Maduro y la dictadura, pero que por muchos años defendieron esa dictadura y callaron las denuncias que se habían. Cuando el petróleo estaba a más de 100, cuando se reían de todo lo que sucedía en Venezuela, cuando menospreciaban las denuncias que nosotros hacíamos. Y la razón por la cual a mí me secuestran en Colombia en el año 2014 es porque estábamos denunciando todas las vinculaciones y todas las operaciones de la narcoguerrilla colombiana con Miraflores y en un triángulo donde no solo involucraba a Centroamérica, sino también a Europa. Y esto incomodaba a la estrategia que querían hacer de Colombia, y era brindar un marco de impunidad a los grupos terroristas colombianos que por más de 50 años habían secuestrado, violado y asesinado a gente inocente. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Esta dictadura, esta situación en Venezuela se ha querido plantear como un conflicto político. Lo que hay en Venezuela no son unos políticos con problemas de entendimiento. Lo que está pasando en Venezuela no es una democracia imperfecta. Lo que está pasando en Venezuela es que hay un secuestro por parte de grupos terroristas y criminales que lograron entender cómo obtener el poder, y una vez del poder mantienen a la población civil como rehenes, apoyados en la capacidad de generar terror y pánico. Y esto es lo que quiere distorsionar desde aquí, desde Europa, porque hace unos días yo estaba hablando con unos españoles que están en Venezuela varados, que fueron de vacaciones y los agarró el coronavirus. Ahora sí están conociendo el socialismo real, el de pasar hambre, el de no tener gasolina, el socialismo donde reina el AMPA organizado. Y no hayan cómo regresar hoy aquí a España. He estado en comunicación con ellos, espero que regresen y les he pedido a ellos que una vez estando aquí en España, cuenten la verdad. ¿Por qué es importante contar la verdad? Lo preguntaba usted hace unos minutos. ¿Cómo frente al fracaso histórico del comunismo en el mundo siguen floreciendo estas ideas en países democráticos? ¿Cómo en las universidades se sigue creyendo en estos modelos? Bueno, porque hay un gran error que hemos cometido quienes creemos en la libertad y la democracia. Y es que creemos que la libertad y la democracia ya se lograron y se alcanzaron en estos países. Damos la libertad y la democracia por sentado. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. Venezuela fue un país que durante años exportó democracia en América Latina. Desde Venezuela se combatió las dictaduras militares en América Latina. Desde Venezuela se combatió los intentos guerrilleros y las misiones guerrilleras que desde Cuba se organizaban. Pero ¿qué pasó? Nuestros padres dieron la democracia y la libertad por sentada. Y se decía, Venezuela no es Cuba.
y creyeron en eso y descuidaron la democracia y descuidaron la libertad. Y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. Y eso es mi preocupación aquí en Europa. Cuando vemos que la gente da por sentada la libertad y la democracia y en tan solo meses de este nuevo gobierno hemos visto cómo han logrado alcanzar objetivos políticos que en países como Venezuela duraron meses y años. Es necesario participar en todos los debates, no tener miedo en decir en lo que creemos, no tener miedo en decir la verdad de lo que está sucediendo, porque quieren distorsionar la verdad de lo que está sucediendo. Y si vemos lo que pasó hace unos meses, a principio de año, con Delcy Gate, es decir, que una persona vinculada a una organización terrorista transnacional que tiene prohibición de volar sobre espacio aéreo europeo, fue recibida aquí, en el aeropuerto, a saber Dios qué había en esas maletas. Censuraron eso, votaron a la persona que denunció esto y siguieron adelante. Eso nos quiere decir que están dispuestos a todo. Y hoy, anotemos, les pido que por favor anoten la hora y día de este programa. Porque a veces me siento aquí como me sentía en la Colombia de Santos. La censura es un hecho hoy aquí en España. A veces cuesta y uno no quiere, uno siente miedo. Yo siento miedo a veces aquí. Porque yo sé que cuando toman el poder son capaces de hacer cualquier cosa. Y hoy empiezan a censurar el Twitter, empiezan a censurar las protestas en la calle y cuando nos demos cuenta, estas reuniones como las que estamos haciendo hoy van a ser un delito y van a ser castigadas con tortura y cárcel, como sucede en algunos países de América Latina. Bueno, es una delicia siempre escucharte, Loren, porque dices las cosas tan reales, o sea, tan como son y como las has vivido tú, pero es que además nos vemos reflejados en lo que cuentas, nos vemos reflejados porque es que se ve que estamos iniciando ese mismo camino aquí, ¿no? Y una cosa que ha dicho Germán antes, ¿no? El primer movimiento que ha habido en España, el primer movimiento que ha habido para hacer frente a esto es Vox. Por eso yo desde aquí sí quiero desde aquí pedir a todos los que nos están acompañando esta tarde y los que nos puedan ver en el futuro, hay que asociarse para parar esto. Las iniciativas personales están bien, cada uno por su parte, hay personas que tienen mucha repercusión y pueden hacer cosas, pero yo creo que para parar esto al final la mejor manera es hacerlo de forma organizada, asociándose. Y en política no hay ninguna manera mejor de hacerlo, que es la manera de asociarse es afiliarse a un partido político. Yo pido desde luego a todos los que estén escuchando esto y se den cuenta de lo que están ocurriendo. Vox es la fuerza, es lo que nos une para poder luchar contra esta lacra que nos viene y contra esta que viene además a pasos agigantados y que va mucho más rápido de lo que nos creemos. Los que nos están escuchando, los que quieren, los que están participando aquí pero todavía no son afiliados, animaros, uniros, porque juntos es como podemos parar esta situación. Aquí nos decía un participante, Félix Rodríguez, que como decía Cristina Seguí, dice él, cedimos nuestra libertad a cambio de seguridad y ahora no tenemos ni una ni otra. Germán, ¿tú crees que fue así? O sea, cedimos nuestra libertad, no estamos organizados para defender. Y ellos, sin embargo, sí que tienen un plan definido. Ellos sí que tienen desde Sao Paulo un plan definido y nosotros nunca lo hemos tenido. ¿Tú crees que puede ser así? Bueno, nosotros llevamos muchos años dejando que pase. La sociedad española ha tolerado lo intolerable desde hace muchos años y eso se ha ido realmente, se ha ido creando una sociedad que ha ido aceptando como normales cosas que no lo son, en cuestiones territoriales, en ofensas a las instituciones, en perversión en la educación, en la educación en la mentira, en la agitación, por ejemplo, en la intimidación y en la imposición a la mayoría de unas condiciones de minorías absolutamente intolerables. Y como digo, lo hemos ido aceptando y hemos ido permitiendo que se creara la impresión de que es necesario siempre transigir, que es necesaria esa tolerancia con lo intolerable. Eso es un drama cultural. Pasa en toda Europa. Estaba hablando antes Loren con mucha razón.
Lorente y yo nos vemos, estamos en contacto siempre y realmente es un joven impresionante, no solo en cuanto a la trayectoria, que es absolutamente tremendo lo que ha sucedido, y que haya superado con ese equilibrio mental y con esa salud y con ese vigor el drama y el calvario que ha pasado es realmente impresionante. Pero hablaba de las complicidades son enormes. Las complicidades de Europa con la dictadura venezolana es intolerable. Con Santos, el Santos que entregó a Lorenta a Maduro es el Santos que recibió el apoyo de toda la comunidad europea, de toda la Unión Europea en bloque y de toda la comunidad internacional para la farsa aquella de su acuerdo de paz, que en realidad era un apaño para las FARC y para otros. Los colombianos tuvieron la dignidad de rechazarlo, pero por la puerta de atrás les están haciendo todo tipo de cosas también. Esperemos que la democracia colombiana tenga la vitalidad que ha demostrado en otros momentos. Pero de luego complicidades hay mucho. Complicidad, la máxima complicidad hay con Cuba, protegiendo a Cuba, que es el foco de la toxicidad, del veneno, de todo lo que ha sido la exportación de sangre, mentira, veneno ideológico, crimen a toda Iberoamérica, continuamente desde hace 60 años, y siguen ahí yendo los dirigentes europeos a Cuba y protegiendo a Cuba desde Europa, entre ellos Borrell a la cabeza hoy en día como alto representante de la Unión Europea. Ahora están todos viendo porque el señor Biden necesita los votos de los radicales demócratas y de la radicalización en Estados Unidos para noviembre, y ahí está cortejando otra vez a Cuba el señor Biden para conseguir los votos de Sanders, diciendo que hay que volver a la política cubana de Obama, que solo sirvió para fortalecer al régimen, para fortalecer a Venezuela, para que aplastaran más a su población y a sus disidentes, para que la ruina fuera mayor y los castigos, las condenas y la tortura fuera mayor. En ese sentido, todos hemos hecho poco en la reacción ante el enemigo. Yo llevo 20 años, probablemente desde luego desde el 2004 llevo diciendo esto. En el 2007 yo me tuve que ir del país porque en el país me querían dejar allí de eunuco. Yo había sido jefe de opinión de ese periódico y me querían dejar de eunuco allí en un despacho porque no querían que hablara en público fuera, porque puse en cuestión todo lo que es la sentencia del 2004, y ahí que es cuando empieza todo. Antes del 2004 empieza el proyecto con Zapatero, con Otegi, con Ternera, con todo el proyecto con ETA y con ERC, empieza en Perpiñán, empieza con el tripartito, y ya cuando estallan las bombas y ya en realidad el proyecto está en marcha. En cuanto llega Zapatero al poder, que toma los medios de comunicación, los toma al asalto incluso antes de ser investido, en Televisión Española y en Radio Nacional, fueron liquidando a la gente y todavía no había sido investido. Pues crean lo que es todo este proyecto, los carriles de los cuales no hemos salido, porque con una culpa histórica que les acompañará siempre, el Partido Popular de Rajoy, con una mayoría absoluta, no desmanteló ni una ley ideológica, ninguno de los carriles que se pusieron en su día bajo Zapatero para seguir este proyecto en el cual que se está consumando ahora, que ya hemos llegado con la ayuda que han tenido, de la inmensa suerte que han tenido con su pandemia, que ha matado a 40.000 españoles que han muerto porque teníamos este gobierno. No han muerto por la pandemia, han muerto porque teníamos este gobierno, porque podían haber muerto la octava parte de lo que han sido las víctimas hasta este momento, pero lo que han conseguido es un mecanismo que, como muy bien decía Lorent, ahora en España se han cubierto etapas hacia la liquidación total de las libertades que Chávez no se atrevió a cumplir en varios años, y aquí se han cumplido en meses. Este gobierno es de enero, estamos en mayo, y en este país llevamos 3 meses cautivos, estabulados, mientras se hace de todo.
se han ido desactivando los mecanismos democráticos. Se dice, las televisiones están todas prácticamente cubiertas de soldadesca del régimen, contando mentiras y manipulando las verdades hasta hacerlas caricaturas. Es decir, lo que está pasando es absolutamente inaudito, inaudito. Y si no nos defendemos los españoles, no va a haber ninguna institución, ni española ni exterior, que nos vaya a defender y que vaya a defender nuestras libertades. Y el día que nos demos cuenta, después de este mes que nos quiere poner de alarma, si toleramos los caprichos del señor Iglesias y del señor Sánchez, el señor Iglesias con una agenda que le dictan, una agenda que es una agenda cubana y que es una agenda venezolana, pero fundamentalmente es una agenda que lleva los ritmos de los cubanos y que lleva los ritmos de una serie de intereses que son unos intereses grandes, estratégicos, que exceden con mucho lo de España, pero que somos unos peleles en este momento en manos de unos designios muy graves y que nos están convirtiendo, somos el eslabón más débil de Europa y nos están secuestrando para sus fines. Sí, Y si no nos defendemos, nos van a arrollar. Porque hay quien piensa, ¿verdad, Germán? Hay quien piensa y confía en que, bueno, aquí comentaban que si nos vemos obligados a pedir el rescate, que si la Unión Europea, y un poco más arriba también hablaban de la ONU, hablo del chat, ¿no? El chat que tenemos aquí abierto y donde los participantes pueden lanzar sus preguntas. Y nos comentaban pues un poco sobre la ONU y sobre la Unión Europea. La Unión Europea y la ONU, ¿tú qué opinas? ¿Hay alguna posibilidad de que la Unión Europea pare a este gobierno? Bueno, sí, hay posibilidades de que la realidad pare a este gobierno. Hay posibilidades porque, claro, Chávez tenía el petróleo, tenía el mayor mar de petróleo que existe en el mundo debajo de sus pies, en las reservas de Venezuela, es decir, una riqueza inmensa que ha destruido, porque no lo pueden sacar ahora porque tienen toda la industria colapsada, pero tenía muchísimo dinero, tenía un petróleo a $150 el barril y podía hacer de todo, podía comprar voluntades por todo el mundo como hacía, comprar voluntades a diestro y siniestro por todas partes, en todas las instituciones, en todos los organismos. Y entonces nosotros, en cambio, estos tienen un estado en quiebra, pero en quiebra, y nos están haciendo quebrar porque están intentando, desde luego, liquidar lo que son las resistencias sociales de la sociedad. O sea, la sociedad civil la quieren postrada, y van a hundir, o sea, todo lo que es la vitalidad de Madrid, que ha demostrado ser realmente la guía para España en cuanto a la libertad, en cuanto a los impuestos más bajos, en cuanto a la facilidad para el emprendimiento, para los empresarios. Es decir, que era el ejemplo, que para ellos es el ejemplo negativo. Están en este momento en el proceso de destruirlo. En ese sentido, creo que tenemos... nosotros tenemos que llevar la denuncia a todo el mundo de lo que está pasando en España. Y nosotros estamos en eso. Yo el otro día escribí una carta desde aquí, yo participo en el pleno que fue esta semana, ha habido un pleno y resulta que estaban criticando las medidas de Víctor Orbán en Bruselas. Hombre, no, las medidas de Víctor Orbán no, que tiene 2/3 de un parlamento ganados en unas elecciones legítimas perfectas, y donde más de 2/3 del parlamento le dice al señor Orbán que tome unas medidas extraordinarias hasta que termine la pandemia y que tiene el apoyo de un parlamento que lo tiene ganado porque la población húngara le había dado más de 2/3 del Parlamento, y con una mayoría absoluta. Eso es una cosa. Bueno, pues con Orbán se meten, pero ni una palabra, y yo por eso mandé una carta, ni una palabra sobre lo que está pasando en España, que es absolutamente inaudito, con pasos contrarios a la Constitución permanentes. Ahora lo de los 30 días en vez de los 15 días en el estado de alarma, las comisiones secretas. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Dónde están? Son pasos absolutos de dictadura caribeña lo que están haciendo dentro, en el seno de la Unión Europea. Es inaudito lo que está pasando. Pero nadie espere por de la ONU. La ONU es
un organismo absolutamente nefasto, que lo único que debería hacerse es realmente empezar a dejar de pagar a aquellos que pagan, porque es un elemento, es simplemente en este momento un organismo antioccidental y antidemocrático que utilizan todos los enemigos de la libertad y del libre comercio y que acaban siendo como todos estos mecanismos, organismos internacionales, los paga Occidente y para que los utilicen los enemigos de Occidente en su contra. Ha pasado con la OMS. En la OMS, ¿quién paga la OMS? 250 millones paga Estados Unidos, 40 millones paga China. ¿A quién sirve la OMS? A China, como un lacayo. Ha estado llevando la política de China, ocultando el virus. El señor Tedros, que fue elegido por la protección de China, con China, por supuesto, llevando a todos los países africanos del Ronzal a votar a Tedros, tienen a un pelele allí que ha ayudado a engañar a todo el mundo y ha permitido que ese virus no pudo viajar por China, pero bien pudo viajar para el resto del mundo, ¿no? En fin, y eso con la protección, como digo, durante 6 semanas la OMS estuvo protegiendo el engaño de China que permitió que ese virus se fuera a todo el mundo y que presionaron a países que querían cerrar los vuelos de China, los vuelos les prohibieron, les impusieron con intimidación que no cerraran los vuelos desde China. Vuelos en los cuales salió hacia el mundo el virus, un virus que no permitió China que viajara por el interior de China. Es decir, tenemos 1000 ejemplos de esto. España solo se salva si los españoles se salvan a sí mismos. Ese es el mensaje que todos tienen que tener. La Unión Europea hoy en día no asegura a nadie nada porque lo vive para sobrevivir ella misma. Sobrevivir ella misma. En cuanto hay tensiones reales, se ve lo que ha sucedido, que los alemanes no les mandaban mascarillas a los italianos, prohibieron que se exportaran a Italia, que está al lado, que prohibieron que se exportaran las mascarillas. Tenemos que tener una Europa que sea común, una Europa fuerte, común, pero una Europa con las soberanías en la cual nosotros seamos dueños de nuestro destino y que nadie piense que nuestro destino está en manos y que nos va a salvar la Unión Europea, ni la ONU, ni nadie. No nos va a salvar nadie más que los españoles que salgan y digan basta ya y hagan que este gobierno no pueda seguir, que este gobierno se tenga que ir, que este gobierno tenga 300.000 personas acampadas en Madrid, enfrente de Moncloa, para que no pueda ni entrar ni salir este hombre de su casa hasta que se vaya, hasta que dimita, hasta que vayamos a un gobierno de salvación nacional, un gobierno de emergencia que realmente se ocupe durante 2 años o durante 1 año, se ocupe a preparar unas elecciones limpias y se dedique realmente a llevar un proceso con gente competente. No podemos tener a un aparachic del PSC que está dando los contratos a sus amigos del PSC cuando que ha estudiado filosofía, terminó filosofía, se metió en un chiringuito del PSC y no ha hecho otra cosa que ir de un cargo a otro como funcionario del Partido Socialista. Y en manos de ese señor se ha dejado durante 3 meses la mayor pandemia de la historia en España, lo cual explica muy bien en manos de ese y en manos de ese otro mentiroso incapaz que es el Fernando Simón. Esas cosas son las que explican que nosotros tengamos la mayor tasa de mortalidad del mundo, por encima de todos los sistemas sanitarios más pobres, más recortados, más tristes, que tienen la 4ª, 5ª, 6ª, 7ª parte de nuestro presupuesto sanitario por habitante. Todos ellos han salido mejor que nosotros. Nosotros hemos acumulado muertos que no tenían que haber muerto, muertos secuestrados, muertos en soledad, a los cuales les han negado todo menos la morfina para sedarlos. Si lo que ha sucedido es una monstruosidad que demuestra el carácter de esta gente. Es una monstruosidad, Germán, una monstruosidad, pero que están tapando y que no nos están dejando conocer. Lo que sí nos gustaría ahora, si nos quisiera contar, Loren, su experiencia para conocerla. Loren, ¿cuál fue tu experiencia allí porque estamos hablando del marxismo, estamos hablando de una pandemia, como es la pandemia del coronavirus, pero también hay que tener en cuenta esa pandemia, esa otra pandemia que es mucho más criminal y con muchos más
muertos, que es el comunismo, el marxismo, y que a ti te lo hizo pasar tan mal en aquella cárcel y en aquel, bueno, pues en aquel sitio donde te torturaban. ¿Podrías contarnos así un esbozo un poco de tu experiencia, de cómo esta gente realmente trata a los opositores? Mira, sabes que es muy fuerte para muchos latinoamericanos, y más aún cuando hemos sido víctimas del comunismo, es tener que tomar un avión de Madrid a Roma o de Madrid a Bruselas, y en el puesto de tu avión, al frente, hay una publicidad que te dice: vaya y viaje a Cuba, el paraíso perfecto del Caribe. Y nos hemos tenido que soportar cómo desde Europa se han empeñado en mantener unos sistemas en América Latina que ellos no quieren vivir, que estos dirigentes no quieren vivir. Cómo el comunismo no cree en la libertad del hombre. Para el comunismo, el individuo simplemente está anulado. Oye, cuando ya una vez se empiezan a censurar desde las redes sociales, cuando ya da miedo expresarse libremente porque no sabemos, ¿no?, en qué momento va a llegar la policía, ya las alarmas tienen que encenderse. En Venezuela a mí me secuestraron el 11 de octubre del 2014 en la ciudad de Bogotá. Yo estaba estudiando una maestría de Seguridad y Defensa Nacional y me secuestraron luego de una negociación entre Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, a cambio de que Nicolás Maduro mantuviera el apoyo. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo entre la guerrilla narcoterrorista colombiana y el Estado colombiano había unos garantes que tenían que firmar ese documento. Uno era los Castro y otro Nicolás Maduro. Me secuestran en Bogotá, me llevan a la frontera, me entregan al SEBIN y me cierran en la tumba. No era la primera vez que me detenían. Nosotros habíamos iniciado en el 2007, ya teníamos 7 años de intensa lucha dentro y fuera del país en contra de esta estructura que no solamente estaba en Venezuela y en Cuba, sino que estaba en Honduras. Recordemos lo que pasó en Celaya con Honduras, lo que pasó en El Salvador, los intentos en Costa Rica, en Bolivia, en Ecuador. De ahí me entregan en el puente, me llevan de Cúcuta, que es la frontera colombo-venezolana, en avión hasta la ciudad de Caracas, y luego me encierran en un centro de tortura llamado La Tumba. Imagínense que, ojo, imagínense como algo que puede pasar en cualquier momento aquí. En todo el centro de Madrid, un edificio moderno que en principio iba a ser para el Metro de Madrid, lo expropian y lo convierten en un centro de operaciones del Servicio de Inteligencia. Y en los sótanos debajo del Metro de Madrid colocaran unas celdas de tortura para meter allá a los disidentes. ¿Cuál es el fin? Es neutralizar a personas claves dentro de la sociedad para intimidar a las personas, para asustarlas. Por eso es que la mayoría de los presos políticos en Venezuela ni siquiera son dirigentes de partidos políticos. Vemos que secuestran, torturan y asesinan a las señoras trabajadoras, a los maestros, a los médicos, a los transportistas, a los agricultores, a los estudiantes, a los periodistas. ¿Por qué? Porque no van a matar a todos los periodistas. Agarran a un periodista, lo torturan, lo someten, lo exponen a la población y el resto de periodistas sienten miedo. Igual lo hacen con los estudiantes, con los militares, con los policías, con todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Así pasó conmigo, como pasó con muchos de nuestros compañeros, para asustar y atemorizar a los jóvenes y estudiantes y aplicar la tortura con el objetivo de que uno se quiebre y apoye su discurso y su guión.
Luego de 4 años secuestrado, nunca me hicieron juicio, nunca ni siquiera hubo una audiencia preliminar, y un día, después de mucha presión internacional, gracias al Parlamento Europeo, gracias a España, gracias a muchos aliados en todo el mundo, finalmente les tocó que liderar. Esto lo conecto con una pregunta que estaban haciendo y algo que estamos siempre pendientes. ¿Sabes? Los organismos internacionales, ¿dónde pintan en todo esto? ¿No? Más hoy, cuando frente a la pandemia hay una crisis de estos organismos. Mira, yo creo que la peor corrida es la que no se da. Hay que lanzarse al ruedo. La Unión Europea puede ser el mejor aliado, como puede ser el peor, en la medida de que nosotros participemos y nos involucremos ahí. ¿Qué ha pasado con la ONU? ¿Qué ha pasado con la Corte Penal Internacional? ¿Qué ha pasado con la Organización Mundial de Comercio? Esta gente de estos organismos criminales, de estas organizaciones criminales, y han hecho de la Corte Penal Internacional un gran protectorado de violadores de derechos humanos. Han hecho de la ONU un gran protectorado de dictadura. Y lo que quieren hacer con la Unión Europea. Por eso es importante que demos ese trabajo. Yo creo que la principal tarea y el principal labor arranca desde lo local. Justamente en actividades como esta, donde se movilice, donde se dinamicen las estructuras locales de las organizaciones políticas que creen y defienden la democracia. Es nuestro trabajo desde las organizaciones políticas comprometidas con la democracia, organizar a la sociedad civil, informarla, pero también darle todas las herramientas necesarias para hacer el activismo necesario en defensa de la democracia y la libertad. Y no quedarnos simplemente en la crítica, no quedarnos simplemente en el malestar, sino actuar y trabajar. No podemos permitir que pase lo que pasó en el caso de España, que pase lo que pasó en América Latina, que se descuidó, que se menospreció, que se subestimó lo que estaba pasando, y los partidos que estaban comprometidos con la democracia dejaron de invertir y de fortalecer sus cuadros juveniles, sus cuadros emergentes, y simplemente se dio espacio en estas estructuras y organismos internacionales. Pasó en la OEA durante muchos años con José Miguel Insulza, hasta que por fin hubo un cambio. Pero aquí es lo que quieren hacer en la Unión Europea, y por eso yo creo importante el trabajo, por ejemplo, que está haciendo el diputado Germán Terç. Mira, el diputado Germán Terç está rodeado en Bruselas, y lo sabemos, está rodeado y está metido en un estanque con 70.000 tiburones dando esa pelea. Bueno, ¿cuál es el trabajo que tenemos? Respaldar su trabajo, estar pendiente de cada gestión, de cada discusión que está dando, y fortalecer desde lo local a lo nacional y lo internacional en todas las líneas de trabajo que hace. ¿Por qué? Porque así lo hacen los que están comprometidos con las dictaduras. Mira, aquí detienen un guerrillero matando niños en Colombia, y en Ginebra pegan un grito. Pero hoy asesinaron a un joven en Venezuela y no se sabe nada. O asesinan a un activista en derechos humanos en Cuba y no se dice nada. O siguen asesinando jóvenes en Nicaragua y no se dice nada. Entonces, es importante uno entender de que esto no es una realidad local, no es una realidad de cada país, sino hay una estructura internacional que la pelea hay que darla en los organismos internacionales, pero con una base desde lo local. No podemos pasar de que muchos de nuestros dirigentes comprometidos con la democracia están dando el trabajo, están denunciando, están exponiendo su vida, y a veces se encuentran solo en un trabajo titánico. Lo he vivido yo, muchas veces ustedes desde la cabeza en las regiones también lo viven. Por eso hay que estimular a la militancia, no quedarnos unidos. Si algo hay que reconocerle, y con esto cierro esta parte, si algo hay que reconocerle a los enemigos de la libertad, es que no descansan en hacer el mal, ¿no? Y segundo, la capacidad de interconectarse a nivel internacional. Están constantemente conectados y bajan una línea y son obedientes en esa línea de trabajo. Bueno, me parece súper importante las cosas que cuentas, ¿no? De cómo podemos
parar esto y la importancia que tienen este tipo de acciones como las que estamos tomando hoy. Tengo que decir que estamos en torno a los 100 participantes. Estaba previsto que fuéramos más y seríamos más. Probablemente podríamos ser. Sabemos que hay personas esperando fuera del grupo que no pueden entrar. Hay un problema con la aplicación, con Zoom. Tendríamos que poder tener capacidad para 500 participantes y no sabemos por qué está limitado en 100 y sabemos que podríamos ser perfectamente el doble. Desde luego creo que será la última vez que usemos esta aplicación porque nos está dejando... Pero estas actividades tan importantes, ¿no? de que a pequeño nivel nos vayamos informando, vayamos preparando estas acciones, porque al final la reacción es importante en todos los ámbitos, porque hemos visto que la izquierda sí que o el comunismo, el socialcomunismo, se ha metido, se ha infiltrado en todas las áreas y pues ha ocupado todas las áreas y no deja a nadie respirar fuera de su ideología. Germán, ¿qué crees tú que podríamos hacer? ¿Cuál es la solución que podríamos tener en España para volver a ganar ese espacio que hemos perdido porque les hemos dejado ocuparlo a ellos? Bueno, yo creo que hemos aquí se han pasado, vamos a decir también las buenas noticias. Es decir, aquí han pasado cosas que no pasaban. Si pensamos que tenemos 52 diputados, si pensamos que bajo el peor acoso, las más brutales, permanentes mentiras continuamente en todas las catiusas, en todas las artillerías y baterías de artillería que hay en este país de agitación, todas vueltas contra nosotros, y hay un sólido suelo en este momento en el partido. Eso dice mucho de la solidez del proyecto, pero de lo que se trata ahora es que tenemos que llegar realmente a todos esos españoles que están viendo con desesperación, que son víctimas de la desinformación, que son víctimas de las actitudes que a lo largo de las últimas décadas, que son muchas décadas, de transigir con el mismo discurso, ese discurso del apaciguamiento. Vamos a no molestarles, que así nos tratan mejor, no nos signifiquemos. Esas cosas que se dicen en casas en España, les dicen a los niños: tú no llames la atención porque te van a maltratar. En fin, lo que hay que es animar a la gente a que precisamente a que se signifique, a que levanten la voz, a que no se dejen achantar, que no se dejen intimidar, que los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen que ser capaces de salir y decir: nosotros tenemos unas ideas que no son las del rebaño y son contra el rebaño, y aunque seamos 2 y vosotros seáis 1000, nosotros tenemos nuestra opinión y seguiremos defendiendo nuestra opinión en voz alta frente a los 1000. Cuando lleguemos a eso, no seremos 2, seremos 1000. Porque lo que se trata es que con toda la maquinaria de la mentira, por ejemplo, en regiones españolas como Cataluña o el País Vasco, donde les entregamos todo a los nacionalistas, donde se ha colaborado en generar una cultura antiespañola permanente, obsesiva, pero y atmosféricamente sin fisuras, sin embargo no pasan de donde están desde hace tiempo. ¿Dónde estarían si los que defendieran la Constitución fueran los beneficiados y no fueran los beneficiados los enemigos de la Constitución? ¿Dónde estarían los separatistas si ser separatista tuviera un precio y no tuviera siempre una recompensa? Y ser leal a España tuviera una recompensa y no tuviera siempre un precio. Si hubiéramos vuelto esa lógica que hemos logrado, que hemos dejado que se impusiera en toda España, donde defender lo bueno o defender la verdad es siempre una osadía, es siempre un atrevimiento o un heroísmo, mientras defender las mentiras, la chabacanería, la zafiedad o todo lo que es todo lo que realmente beneficia a esa especie de rebaño obediente que siempre se
se identifica con el mínimo denominador común, quienes se arropan de eso siempre tienen los beneficios, siempre son los que en todas las situaciones acaban siendo premiados. Lo de Cataluña es clarísimo. Yo no sé cuántos independentistas cuántos separatistas hay en Cataluña. Lo que aseguro es que si los constitucionalistas en Cataluña tuvieran las ventajas profesionales, sociales, culturales, económicas, laborales, etcétera, etcétera, que Sí, tienen pero los ¿por qué no las tienen, Germán? ¿Por qué no las tienen? Porque hemos permitido... ¿Por qué hemos dejado que no las tengan? Hemos permitido, todo lo que hemos permitido lo estamos pagando con creces. Todo apaciguamiento del matón se paga tarde o temprano. Y la cobardía siempre. La cobardía es carísima. La cobardía sale carísima. Yo creo que eso parte de un principio elemental. La libertad es proporcional a la responsabilidad. Cuando nosotros no asumimos la responsabilidad, ¿verdad?, por flojera, por confort, por comodidad, también perdemos libertad. Y nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de cada uno de nuestros actos. Por eso yo creo que es importante dar el debate en todos los espacios, ¿no?, reales, de forma real. No es posible que las universidades, mira, usted va a cualquier universidad, por ejemplo, en Venezuela. Yo no puedo. No, claro, pero fíjese, cualquier universidad donde reina el comunismo y en las universidades los estudiantes no creen. O sea, en una universidad en Venezuela jamás pudieron imponer su ideología en las universidades, pero uno va a universidades de países democráticos y están secuestradas ideológicamente. Estos grupos tienen el monopolio de la violencia. ¿Y eso por qué es? Porque lo hemos permitido, porque hemos subestimado el trabajo que hay que hacer ahí, porque hemos permitido que durante años coloquen ahí operadores políticos distorsionando la historia y muchas veces nos hemos conformado con tener la razón. Y yo lo digo siempre, en política no es suficiente tener la razón. Hay que trabajarlo, hay que ganar los espacios políticos, hay que ganarlos con trabajo. Y esto se hace asumiendo la responsabilidad. Cuando aquí nosotros no queremos sacar la basura de nuestra casa, va a venir el vecino a decir, ok, vecino, yo te la saco. Pero ¿qué va a pasar? Tú vas a estar cómodo, no tienes necesidad de sacar la basura, pero después cuando el vecino se meta con tu mujer, no te quejes porque tú le diste el derecho a entrar a tu casa a sacar la basura. Y entonces cediste libertad, cediste tu derecho. ¿Por qué? Por confort. Igual nos pasa. Igual ha pasado con muchos, igual seguramente es lo que ha pasado con Cataluña, es lo que ha pasado con las universidades, es lo que ha pasado con las distintas instituciones que hemos, por no asumir las responsabilidades, los dejamos ser, imponer su falsedad, secuestrar esas instituciones y desde ahí hacer un trabajo de destrucción a lo que hasta hoy habíamos considerado como buenas costumbres y la ética y la moral. Pero, Loren, yo quiero decir... Perdona, Germán, ahora mismo te doy paso, perdona un segundo. Todo esto que habéis puesto aquí, habéis sacado a la luz y que hemos visualizado gracias a vosotros, es exactamente lo que está ocurriendo. Pero yo ahora, como colofón a esto y empezando por Loren, quiero pedirte un mensaje de esperanza. ¿Hay esperanza? ¿Estamos en el camino de revertir esto? ¿Hay alguna solución? ¿Estamos en ello? ¿Cómo lo ves tú? Te pido, hay un ejercicio de concisión, porque no tenemos tampoco ya demasiado tiempo. Mira, yo creo completamente yo creo en Dios. Yo creo en Dios, creo profundamente, convencido de las ideas en las que creo, de libertad, de democracia, de respeto al trabajo. Estoy convencido de eso. Y cuando la razón nos asiste y somos consecuentes en el trabajo, vamos a lograr un éxito. Ahora bien, la libertad, la democracia, no son cosas estáticas, se defienden todos y cada uno de los días. Así como hace año y medio estaba yo
en una caja de concreto y me querían convencer de que nunca iba a salir en este lugar. Y hoy puedo estar acá hablando con ustedes, o estar en Bruselas dando una pelea, o estar en la ONU, o estar en todos los espacios dando la pelea que queda. Yo creo que aquí en España va a pasar también. Hace unos meses, ¿qué era Vox? La gente se burlaba del trabajo que estaba haciendo Vox. Hoy tiene una presencia importante. Tiene que ese trabajo que está haciendo, mantenerlo y no aflojarse ni entrar ni relajarse. Creo que en la medida de que siga siendo coherente, y esto es muy importante, la coherencia de sus dirigentes, es decir, discurso, lo que dices, con tu acción, es decir, desde tu familia, tu localidad, tu responsabilidad en el partido y tu responsabilidad en la sociedad. En la medida que se mantenga la ruta de la coherencia, se va a lograr generar una mayoría estructurada, organizada, política, que va a lograr ser un muro de contención. Pero si nos relajamos, si nos aflojamos, si escapamos de este trabajo, simplemente vamos a despertar un día aquí como se despertó en Venezuela, como se despertó en Nicaragua, como se despertó en algún momento en Bolivia. Entonces, creo que sí hay un futuro, creo que vamos a lograr frenar el avance de estas ideas totalitarias y criminales en Europa. Y lo creo porque así como nosotros, hay mucha gente que está comprometida, está ahí, y nosotros debemos articularnos y apoyarnos para frenar esto que está pasando. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por tu ánimo, por esa esperanza que nos transmites, Germán. Dinos tú, ¿cómo lo ves? ¿Estamos en el camino? ¿Podemos frenar esto? ¿Hay esperanza? Yo creo que lo digo, la situación es gravísima, la situación es peligrosísima y sin embargo hay buenas noticias. Solo teníamos realmente a gente que se agachaba y que miraba para otro lado y que no había visión pública de una resistencia. Hoy hay una visión pública de una resistencia sólida, una resistencia que está en muchos sitios. En Europa, por ejemplo, Vox dice cosas pues, que no se oían en ese Parlamento y en España, cada vez que sube a Santiago Abascal a la tribuna del Congreso, pues hay un terremoto, hay un terremoto cultural porque se están diciendo las cosas que todos los españoles saben que son ciertas y que sin embargo ningún político articulaba hasta antes de ayer. Es decir, ese es un avance capital para la lucha cultural y para el debate político en España que ya se ha logrado. Y ahora lo que hay que hacer es mantener el músculo, hay que aumentarlo, hay que utilizar también, como estaba acordándome ahora de Charlie Kirk, es un activista de entre los muchos activistas de la nación, que las reacciones de la nación norteamericana bajo Trump es una de las importantes, es como es la recuperación de las universidades, como Charlie Kirk va con los estudiantes que realmente defienden la nación y que defienden la verdad, frente a todo el rodillo de la corrección política, y cómo se baten con ellos para recuperar el espacio para la verdad. Eso es lo que necesitamos, y ahora mismo España lo que necesita es realmente músculo moral y músculo general para organizarse, para hacer frente a quienes nos quieren liquidar la democracia y robar la nación. Y para eso tenemos que estar muy atentos, muy disciplinados, ver realmente, ser muy lúcidos ante la realidad, no dejarse engañar, ser consecuentes, como dice Laurent Salé, ser consecuentes y realmente ver la única fuerza que realmente está haciendo frente con consecuencia a este proyecto totalitario que tenemos, a este proyecto de abuso permanente, de arbitrariedad, que es la base de la tiranía, la absoluta arbitrariedad con que se está gobernando. Frente a eso tenemos que estar muy fuertes, muy despiertos y sobre todo muy animados también, saber que se puede hacer porque es lo necesario, además, lo necesario. Yo por eso llamo a todos a que redoblen sus esfuerzos con su entorno, porque España tiene que reaccionar ante lo que pasa. España es demasiado importante. España es una de las muy pocas naciones del mundo
sin la cual no es explicable la historia de la humanidad. Una de las muy pocas. Por Dios, seamos un poco respetuosos con nuestra historia, con nuestros mayores, con lo que hizo España en su día y con lo que significamos para dárselo a nuestros hijos y dárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos en una situación en que realmente sea digna y sea digna de ser defendida y sea digna sobre todo de ser vivida. España tiene que ser digna de ser vivida y con esta gente no lo sería. Por eso tenemos un reto importantísimo y realmente histórico que batirnos en este momento y nos ha tocado realmente a los que estamos hoy vivos. Nos ha tocado hacer esta tarea que es una tarea, como digo, capital, de capital importancia. Bueno, pues, bueno, en fin, me parece espectacular. Quiero deciros y daros las gracias a todos. Pues sí, precisamente eso te iba a decir, Germán. En el grupo, en el chat del grupo se están deshaciendo en elogios y en agradecimientos. Ha habido muchísima actividad. Y esta actividad que hemos hecho hoy, que bueno, ya por segundo día, en la ocasión anterior tuvimos como habéis podido ver, a Kake Minuesa y a Cristina Seguí. Hoy estáis vosotros aquí con un nivel impresionante. Nuestros participantes están encantados. Y no será la última, porque dentro de 15 días tenemos otro encuentro. Desde luego no será con Zoom, porque hemos tenido un problema técnico que nos ha limitado a 100. Cuando estamos recibiendo muchos mensajes de personas que querían conectarse y no han podido hacerlo, lo resolveremos para la próxima ocasión. Pero sí que quiero, en nombre de todos, agradeceros muchísimo vuestra participación. Yo creo que habéis elevado el nivel de nuestro webinar hasta la estratosfera. Y agradeceros todo ese conocimiento que nos habéis transmitido y toda esa esperanza que nos dais, pues eso, de que hay solución, de que esto se puede parar y se puede revertir. Y creo que Vox es un instrumento, no es más que un instrumento, pero ya es un instrumento muy importante para poder revertir esta situación. Muchísimas gracias a los dos. Un saludo muy cordial a todos y enhorabuena a todos. Un abrazo. Pues nada, a partir de ahora, muchísimas gracias a todos. Os emplazamos dentro de 15 días a través de las redes sociales y a través de todos los medios. Daremos a conocer el enlace para conectarse. Ya os digo que utilizaremos otra aplicación que sea que no falle y que podamos estar muchísimos más. Muchísimas gracias a todos. ¡Y viva España! ¡Viva! No sé si Pablo quiere añadir algo más para despedir. Nada. Pues simplemente decir que ha sido espectacular, ha sido un cóctel en el que no ha fallado absolutamente nada. Yo he recogido unas ideas, vamos. Es que estaba todo, diría que estaba todo. Lo único, pedir disculpas una vez más por el fallo de la aplicación. Yo siento enormemente que haya gente que se ha quedado fuera, y más con el nivel que teníamos hoy en la ponencia. Y esperamos dentro de 2 semanas seguir construyendo este espacio de libertad que compartimos todos. Cualquier tipo de sugerencia o cualquier cosa que queráis compartir con nosotros, como bien ha dicho Loren, hay que actuar a nivel local. Estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de ayuda. Podéis contactar con nosotros 24/7, que siempre recibimos la notificación y estamos dispuestos, a absolutamente todo. Así que totalmente abiertos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y yo personalmente espero que hayáis disfrutado muchísimo. Gracias. Pues un abrazo a todos y hasta dentro de 15 días.